Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hoy viajaremos hasta la península de Yucatán, en México, un territorio marcado por el impacto del meteorito que hace 65 millones de años causó la dramática extinción de los dinosaurios. Debajo de su roca caliza, este rincón del planeta resguarda una extraordinaria reserva de agua formada por misteriosas cavernas, ríos y lagos subterráneos, además de los denominados cenotes. Para los mayas, los cenotes eran fuentes de vida, una entrada a otro mundo y un centro de comunión con sus dioses, pero actualmente se encuentran en peligro. A lo largo de este episodio conversaremos con el biólogo Roberto Rojo sobre los factores que amenazan a los cenotes y exploraremos las alternativas para protegerlos. Roberto Rojo es fundador del proyecto de ciencia ciudadana Cenotes Urbanos. Acompáñenme a conocerlo luego de un recorrido por las noticias del clima. Un avión comercial que transportaba a 211 pasajeros de Londres a Singapur el pasado 21 de mayo tuvo que aterrizar de emergencia en Bangkok, Tailandia, a causa de las turbulencias extremas. Durante la maniobra del Boeing 777-300 Air, operado por Singapore Airlines, murió un hombre británico y otras 71 personas resultaron heridas. Este tipo de accidentes son poco comunes, pero especialistas piensan que ocurrirán con mayor frecuencia debido al cambio climático. Un estudio de la Universidad de Reading calculó que entre los años 1979 y 2020, tan solo sobre el Atlántico Norte, se incrementaron en 50% las llamadas turbulencias de aire claro, que suelen producirse a grandes altitudes y sin previo aviso. Estas podrían triplicarse a finales del siglo, de acuerdo con un reporte de The New York Times. Por ello, la recomendación de siempre es guardar asiento a lo largo de un vuelo y usar el cinturón de seguridad, aunque aparentemente no haya turbulencia. El cambio climático está adelantando la floración de las rosas de Bulgaria, cuyos pétalos son la base del 85% del aceite esencial que se utiliza en la industria de perfumes, cremas y otros cosméticos. Según fuentes históricas, en el valle de Kazanlak, estas flores se cultivan desde que existía el antiguo reino de Tracia, hace unos 2.500 años. A la fecha, para obtener un solo gramo de aceite de rosas, se deben arrancar manualmente más de 1.000 pétalos y la calidad del extracto depende mucho de una delicada combinación de temperatura y humedad. Productores búlgaros dijeron a la agencia Reuters que este ciclo, con el invierno menos frío y la primavera más cálida, la recolección comenzó 3 semanas antes de lo normal. Por tal razón, expertos consideran que cada vez será más necesario que la agricultura recurra a tecnologías para mitigar los impactos de la alteración del clima. Mientras que con su conocimiento, los científicos tendrán que recomendar nuevas zonas donde los cultivos prosperen. Las emisiones de gases de efecto invernadero recientemente fueron señaladas por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar como un modo de contaminación oceánica, informó la organización Greenpeace. Este posicionamiento surgió en respuesta al llamado de atención por parte de Antigua y Barbuda, Tuvalu y otras pequeñas naciones insulares acerca de que ellas son las que menos han contribuido al cambio climático, pero enfrentan sus peores efectos. La decisión busca presionar a los grandes estados para que acepten su responsabilidad como los que más han quemado combustibles fósiles y asuman el compromiso de que el calentamiento del planeta no rebase los 1.5 grados Celsius respecto a la temperatura preindustrial. En aras de la justicia, el tribunal reconoció que quienes más contaminan están obligados a adoptar un enfoque precautorio acorde con la mejor ciencia disponible y deben actuar con diligencia, en vez de simplemente tratar de cumplir lo que marca el Acuerdo de París. Según el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la palabra cenote solo se utiliza en México,
Proviene del vocablo maya zonot, que significa abismo. Existen cenotes abiertos y semiabiertos, y su formación puede durar cientos de miles de años. Una característica que define a la península de Yucatán es su naturaleza kárstica, donde el agua disuelve la roca de carbonato de calcio y esculpe el paisaje. La plataforma de la península de Yucatán comenzó a originarse hace más de 400 millones de años. Estamos hablando del periodo pérmico, y toda esta plataforma se creó, siempre estuvo debajo del mar, y se fue formando gracias a los esqueletos de los animales que morían, los fragmentos de coral, las conchas de moluscos, algo que se llama nieve marina, que son billones y trillones de pequeños organismos que se van sedimentando en el fondo del mar, en plataformas no muy profundas, alrededor de 200 metros de profundidad. Durante más de 400 millones de años se fue formando esta plataforma sobre la que estamos. Durante la mayor parte de su historia, la península de Yucatán estuvo sumergida bajo el mar y hasta hace relativamente poco tiempo se volvió tierra firme. Hace apenas 5 millones de años, esta plataforma comienza a elevarse del fondo del mar. 5 millones de años en la parte suroeste, estamos hablando del sur de la península, donde está Calakmul, toda esta zona, hasta la Sierrita de Ticul, comienza a elevarse hace 5 millones de años. Hace 2.5 millones de años comienza a elevarse la zona norte de la península de Yucatán, y hace 1.8 millones de años sale la última parte, que es donde está ahora la ciudad de Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Esta costa noreste de la península de Yucatán es la parte más nueva de México. Fue entonces cuando quedó expuesta al proceso que hoy la hace una región muy especial. Una vez que la roca caliza queda expuesta al medio ambiente, comienza un proceso muy interesante de disolución química que se llama karstificación. Esto es, cada día que llueve, cada día que ha llovido aquí en la península de Yucatán, el dióxido de carbono que contiene el agua de lluvia que cae sobre esta roca caliza comienza a disolverlo. Y este proceso, a lo largo de millones de años, pues comienza a penetrar, a infiltrarse el agua de lluvia con este CO2 y a disolver la roca caliza y a formar estos grandes sistemas subterráneos que, como bien dices, aquí en el estado de Quintana Roo tenemos las 2 cuevas inundadas más grandes del mundo, que en conjunto suman más de 600 kilómetros explorados hasta el momento de laberintos subterráneos llenos de agua y que son increíbles. Pero esa es solo una parte del complejo sistema de cuevas que subyace en la península. Aquí en Quintana Roo tenemos mapeados hasta el momento más de 1,800 kilómetros de galerías subterráneas. Y en el resto de la península también hay muchos ríos subterráneos y que se evidencian ante nosotros cada vez que hay un colapso de una de las bóvedas de estos sistemas subterráneos, y ese colapso es a lo que llamamos cenote. El cenote no es nada más que una ventana a este increíble y complejo mundo subterráneo del cual vamos a hablar. En este ambiente oculto la vida se ha abierto camino pese a la oscuridad. En la parte de las cuevas tenemos ecosistemas hermosos, frágiles y únicos en el mundo, con especies endémicas que tenemos en la península de Yucatán y en ninguna otra parte del mundo. Estos animales que viven dentro de las cuevas se les conoce como troglobiontes a la fauna que vive dentro de las cuevas, y estigobiontes si vives dentro de la cueva pero en el agua. Generalmente son ciegos, son blancos o transparentes sin pigmentación. Generalmente tienen otro tipo de sensores para poder vivir en la oscuridad perpetua de estos lugares, como sensores de electricidad, de presión, de movimiento, antenas en los insectos y patas anteniformes en los arácnidos, etc. Estos ecosistemas se dividen en 2 partes: los que son de agua dulce, porque tenemos un lente de agua dulce en la parte superficial, y los que son de agua salada, porque debajo de la península de Yucatán se infiltra el agua del Mar Caribe, del Golfo de México y del Atlántico, y tenemos enormes ecosistemas submarinos que yacen debajo de las cuevas. Aunque hoy su superficie está revestida con una vegetación tropical exuberante, no siempre fue así. En el pasado, la península de Yucatán tuvo una apariencia distinta. Como te comentaba, esta península de Yucatán surge recientemente, si hablamos en términos geológicos,
durante la edad de hielo, la selva que tenemos aquí estuvo refugiada en la selva lacandona durante casi 2.5 millones de años. Aquí en la península teníamos un ecosistema más como de pradera. Termina la edad de hielo, el Pleistoceno, comienza el Holoceno, que es la época que estamos viviendo, y la selva comienza a ganar territorio. Es la selva que tenemos aquí, es la selva que llamamos tipo amazónico. Eso es en la parte superficial. Y crecer sobre la roca caliza es difícil, porque toda el agua de lluvia que cae se infiltra inmediatamente al acuífero, por lo cual los árboles tienen que adaptarse a poder romper la roca caliza para alcanzar el acuífero que está disponible algunos metros por debajo del subsuelo. El sitio destaca por sus contrastes que guardan un delicado equilibrio y que cada año atraen a millones de turistas. Y a la costa, al borde de la península, pues tenemos grandes y hermosos humedales, que son cuna de aves, bueno, son lugares para aves migratorias, para especies migratorias, pero que también tienen su propia fauna y flora y biota, toda la vida en general. Y finalmente esto está estrechamente relacionado con la segunda barrera de arrecife más grande que hay en el mundo, que es el sistema arrecifal mesoamericano. Todo esto tiene que ver, es un trabajo en equipo de los ecosistemas de la península de Yucatán, que actualmente está bajo una grave presión. La organización Cenotes Urbanos surgió en 2018 y sus más de 300 voluntarios luchan por conservar el mundo subterráneo de la península de Yucatán. Los diversos ecosistemas en la península de Yucatán trabajan en equipo, pero ni siquiera esta fortaleza los ha librado de una serie de presiones que ponen en riesgo su permanencia. Sí, la península de Yucatán ha estado aislada históricamente, por lo menos en la parte oriental, en lo que es el estado de Quintana Roo, y no ha habido mucho desarrollo acá. Por eso tenemos algunas de las últimas selvas saludables que hay en el país. Pero en las últimas décadas ha recibido fuertes presiones todos estos ecosistemas. Son enfocadas en cada área tiene sus propias problemáticas, pero te puedo resumir las principales. Tenemos las granjas porcícolas, por supuesto, en el estado de Yucatán, las megagranjas porcícolas y avícolas, la deforestación para hacer siembras de elementos transgénicos. Tenemos parques eólicos para los cuales también se ha deforestado mucha selva. Tenemos en el estado de Quintana Roo, y ya se está sintiendo en Yucatán, una gran presión del turismo, donde los centros poblacionales crecen de una manera sin control, a una gran velocidad, impactando directamente a los ecosistemas. Tenemos también el asentamiento de la comunidad menonita en el sur de Quintana Roo, que en 20 años han deforestado de una manera increíble la selva al sur de Quintana Roo. Y bueno, pues básicamente un problema o dos problemas generalizados en la península son la contaminación del acuífero y la sobreexplotación del acuífero. En este sentido, investigaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán sugieren que en la región 30% de la población maya bebe agua contaminada. Hoy en día vivimos sobre uno de los últimos acuíferos saludables en México, de los más grandes, pero estamos, yo siempre lo he dicho, al borde de una crisis hídrica en este lugar, aunque mucha gente no lo visualice. Estamos al borde de una crisis hídrica debido a la sobreexplotación y la contaminación del manto acuífero en este lugar. Lo que sucede en la península de Yucatán no puede deslindarse de lo que ocurre a nivel global. Así es como se entrelaza su situación con el cambio climático. Esto que tengo aquí es un trozo de estalagmita de una de las cuevas de esta región. Este es un ejemplar científico. Fue utilizado para un estudio muy importante, donde cada una de las líneas que vemos aquí es un registro climático preciso que hay en las cuevas de esta región, y que aquí se ha llegado hasta 800,000 años atrás, donde si aprendemos a leer esto gracias a los isótopos de uranio, torio y la descomposición de los mismos, podemos ver cuántos periodos de sequía hemos tenido, cuántas lluvias, qué temperaturas han habido, qué vegetación incluso se ha tenido gracias a estos importantísimos registros que hay dentro de las cuevas.
Y bueno, pues ahí te puedo decir que el cambio climático afecta claramente a estos lugares y se ha visto que hemos experimentado los últimos años con los cambios de temperatura. Bueno, pues hemos tenido más incendios forestales en algunas de las últimas selvas saludables que tenemos. Hace 4 años, me parece, tuvimos un evento muy grave donde la selva de Siancán se quemó. Pues este aumento de temperatura afecta a las poblaciones animales, por supuesto también, poblaciones vegetales que van modificando, y esto se suma a la fragmentación que estamos haciendo, a los crecimientos de las ciudades, donde la biodiversidad se ve cada vez más vulnerada. Estamos teniendo una pérdida grave de biodiversidad y sabemos que entre menos especies tenga un ecosistema se vuelve más débil y más frágil ante los cambios fuertes, y eso lo estamos experimentando. La subida del nivel del mar es una de las alteraciones que más compromete a la zona y al recurso hídrico. Roberto Rojo nos explica por qué. Si empezamos a ver el aumento a nivel del nivel del mar, que es real, vamos a ver un cambio en esta agua salada y agua dulce que tenemos en el acuífero. Cuando el agua salada comienza a aumentar, el agua dulce también pues tiene menor espacio. Y si a esto le sumamos la sobreexplotación del acuífero por las grandes ciudades, comienza a verse más pequeño el lente de agua dulce. Y una vez que el agua de mar suba, va a ser muy difícil hacerla regresar casi imposible hacerla regresar a su nivel original, porque tan solo por hidrología pues es muy difícil. Entonces eso nos deja con menos cantidad de agua disponible, donde también muchas zonas de la península están al borde del nivel del mar, donde vamos a experimentar en las siguientes décadas, y eso va a pasar sí o sí, pues progresión del mar tierra adentro, donde muchos de los lugares donde vive la gente pues van a tener que ser abandonados porque el mar va aumentando de nivel. Además de impactar en la disponibilidad de agua dulce, el cambio climático pone en peligro directo a las comunidades humanas de la península. La frontera del agua dulce con el agua salada se llama haloclina y es un poco más ácida que lo normal. Esta acidez, y aquí tengo un ejemplo también, venía un poco preparado para esto. Esto que tengo aquí es ácido clorhídrico, y esto que tengo aquí es un fragmento de coral, pero de los que hay en las rocas de aquí. La caliza es eso, es carbonato de calcio. Cuando hacemos esto, comienza a hacer efervescencia, ¿ya lo vieron? Sí. Porque la roca caliza cede muy fácilmente, este es un pedazo de roca, cede muy fácilmente a ácidos ligeros. Ahí no se alcanzan a ver, pero sí, también está haciendo efervescencia. Esto es roca caliza. Entonces, ¿a qué voy con eso? El nivel del aumento de los mares hace que la frontera de disolución se vaya a otro nivel, por lo cual incluso corren riesgo las estructuras que se están haciendo aquí, las ciudades, los edificios, el Tren Maya, todo esto que está sucediendo, pues corre riesgo porque el karst es un elemento dinámico que está disolviéndose todo el tiempo. La lluvia ácida también contribuye a esta aceleración del proceso kárstico. A estos fenómenos hay que sumar otros que igualmente se asocian con el cambio climático, pero aún no se comprenden del todo. Estos lugares, los sistemas kársticos, están considerados como humedales. Los sistemas kársticos costeros se llaman humedales freatogénicos y tienen sus desembocaduras hacia el mar, por lo cual si tenemos un aumento en la cantidad de huracanes, un aumento en la violencia de los eventos de huracanes, pues también van a estar afectando estos sistemas de humedales a niveles incluso que aún no llegamos a comprender, porque todavía falta mucho por entender de la dinámica geohidrológica de aquí de la región. Uh-huh. Y bueno, pues esta acidificación que hablamos también por todos los cambios que estamos viendo, afecta al ciclo del carbonato de calcio, afecta a los animales marinos, a sus conchas, a los corales, a su formación, y eso a la larga también va a afectar a todo el ciclo en esta región. Esos son los... ¿Hay modo de encarar esas amenazas que avanzan a un paso implacable? Sí, yo veo las soluciones, se los planteo a veces a las personas como si fuera una autopista de 3 o 4 carriles. En el carril de alta tenemos que hacer una masificación del conocimiento
porque muchos de los que llegamos a esta zona venimos de otros lugares del país o del mundo y no comprendemos el funcionamiento de este lugar, por lo cual se toman muchas malas decisiones. Entonces el carril de alta, porque ya estamos a contrarreloj, es hacer esta masificación del conocimiento, que todas las personas que habitan la península de Yucatán tengan un conocimiento básico, por lo menos, del funcionamiento de este territorio kárstico, que es muy, muy particular y diferente al resto del país. En el carril medio, pues tenemos que hacer las tomas de decisiones, la divulgación científica se tiene que continuar haciendo en esta parte, y la acción colectiva siempre colectiva, cuando me refiero a colectiva hablo de todo: gobierno, empresarios, población civil, organizaciones civiles. Toda esta es la acción colectiva que tiene que estar haciéndolo un poco más despacio, porque esa es la velocidad de esto. Y en el carril de baja, pues se tiene que seguir haciendo investigación científica. Roberto Rojo trabaja para no ver en primera fila la pérdida de algunos de los ecosistemas más hermosos de México. Ya escuchamos cada vez más estos términos en el imaginario colectivo de las personas de esta región. Ya la gente puede hablar de la anguila ciega, de la dama blanca, de los sistemas subterráneos, del karst, algo que yo no hubiera imaginado hace algunos años. Ya lo escucho cada vez más en la gente, y ha sido el trabajo de muchas asociaciones civiles, personas y también de las noticias recientes, pero en conjunto se está logrando un cambio de la percepción de los habitantes de este lugar hacia sus ecosistemas y hacia sus entornos, para que cuando se tomen decisiones, pues la ciudadanía tenga los elementos para asegurar que las decisiones sean las correctas y que no se tomen decisiones que vayan a afectar a la naturaleza, a los ecosistemas, sin que la gente se entere o sepa de qué se trata. Gracias por haberme acompañado en este reporte climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero muy pronto con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.